Pasar a la siguiente charla, que se trata de una investigación que ha realizado Laura Fernández junto con Estela Díaz, que es profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, y junto con Nuria Almirón de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también cofundadora del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, Laura Fernández es doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis sobre la comunicación visual estratégica en el movimiento antiespecista. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona y sus principales intereses de investigación incluyen los estudios de comunicación, los estudios críticos animales y los transfeminismos. También forma parte del Centro de Ética Animal ya mencionado de la Universidad Pompeu Fabra y del proyecto de investigación PESTS sobre especies consideradas invasoras. La palabra es tuya, Laura. Bueno, pues muy brevemente, como has introducido, Irene, voy a hablar de una investigación que estoy haciendo junto a Estela y Nuria, en el marco del proyecto PEST, que también explicó Sara un poco el primer día en su presentación, ¿no? Todo el tema de la biología de la invasión. Y bueno, sí que os quiero advertir que es una investigación en curso, entonces tenemos de momento resultados preliminares porque estamos haciendo el análisis todavía. Em, Vale. Bueno, para introducir un poquito, supongo que muchos de vosotros ya conocéis a las cotorras. Son estas aves que veíais en la portada, ¿no? Estos pequeños loros verdes, bueno, son provenientes de América del Sur. Son aves sensibles, inteligentes, altamente sociables, que pertenecen a las pistácidas. Y bueno, aquí pongo algunas características, ¿no? De cómo son estas aves. Miden entre 28 y 29 centímetros, pesan entre 90 y 140 gramos. No tienen dimorfismo sexual, es decir, no podemos saber si son hembras o machos solo mirándoles, digamos. Suelen tener relaciones monógamas y habitan, sobre todo en las ciudades, parques urbanos, donde les gusta construir sus nidos, sobre todo en cedros, palmeras y plátanos. Además, esta especie tiene como algo muy interesante, que es la única de su especie que construye sus nidos con ramas. Y bueno, hacen unos nidos que son una maravilla arquitectónica, que además, bueno, tienen como varias cámaras, cámaras o habitaciones, ¿no? Donde otras aves llegan y también, digamos, que lo habitan y esto permite muchas veces su supervivencia. Para haceros una idea, os enseño aquí una imagen de un artículo que habla de este fenómeno y de, bueno, todas las aves que en diferentes territorios viven también en algunas de las cámaras de estos nidos. ¿Qué ha pasado con las cotorras? Bueno, las cotorras, como os comentaba, son originarias del sur de América Latina, sobre todo Uruguay y Argentina, y bueno, fueron capturadas en estado silvestre y trasladadas a Europa, bueno, y a otros lugares como Estados Unidos, México, bueno, desde este marco del mascotismo, ¿no? Y el comercio internacional de especies. Según los registros de CITES, aproximadamente el 84,20% fueron como capturados por fines comerciales y España está entre los tres principales países que importan estas aves, como os comentaba, junto con México y Estados Unidos. Estas importaciones en sí, como origen de este tema, han frenado un poco desde el 2005, que se aprobó la Declaración sobre Aves Silvestres, pero bueno, aún bueno, lo que ha ocurrido con las cotorras es que básicamente han logrado adaptarse nuestros entornos urbanos, ¿no? Ya sea por liberaciones, escapes, liberaciones accidentales o a propósito, han logrado hacer de las ciudades como su nicho ecológico, ¿no? Y adaptarse bien y sobrevivir y reproducirse. Entonces, ¿qué ocurre? Que el catálogo de especies invasoras categoriza a las cotorras argentinas como especies exóticas invasoras y esto en el marco, tal y como se plantea, ¿no? Muy alineado con esta rama de la biología que se llama biología de la invasión, sugiere que intervenir o gestionar, con muchas comillas, ¿no? Esta palabra un poco como neutralizada, sus poblaciones, pues se convertiría en un deber. Entonces, bueno, algunos de los métodos que propone el Ministerio Español en concreto para matar a las cotorras, para reducir su población, son la destrucción de nidos, el uso de trampas, directamente matarlas a tiros, uso de productos tóxicos, control biológico, intimidación, captura en vivo
siendo este en el 2007 era el método más recomendado y recientes estudios afirman que el método más efectivo y más barato es el de dispararlas directamente, ¿no? Y el último estudio que hemos encontrado a este respecto del año pasado, 2025, se refiere a las prácticas que hicieron cuando se aprobó la política de matanza en Madrid. Bueno, un poco introducido este tema, os hablaré brevemente del proyecto PEST, que es un proyecto que busca examinar qué implicaciones éticas tienen estos discursos sobre especies invasoras y, bueno, sobre todo el papel que tienen diferentes grupos de interés, grupos de presión, ¿no? Asociaciones, fundaciones, grupos científicos, cazadores, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, de alguna manera no son neutrales, sino que en la elaboración de este tipo de políticas y de este tipo de discurso, pues han influido bastante, ¿no? Entonces, un poco qué rol tienen y cómo eso también limita o tiene el potencial de limitar a un abordaje más ético bueno, de estas relaciones y también a nivel de gobernanza y políticas, ¿no? De cómo se produce esta convivencia con otras especies consideradas invasoras. En el proyecto PES tenemos al menos 3 casos de estudio. Uno son los jabalíes en Cataluña, las cotorras argentinas en Madrid y también queremos estudiar el bisón europeo y el tema del bisón europeo y americano, ¿no? Un poco estos casos. Y bueno, un poco la hipótesis de la que partimos es que efectivamente determinados grupos de interés se benefician de la narrativa actual, ¿no? Entre ellos eso, cazadores, defensores de la biología de las invasiones, ecologistas u otros grupos. Y eso puede permitir limitar esas soluciones o entender el problema de una forma sesgada. Entonces, bueno, en el proyecto nos interesa, por un lado, el propio discurso de la biología de las invasiones y cómo ya ha sido subrayado por diferentes autores y autoras que está relacionado con discursos o con características militaristas, colonialistas, nacionalistas, androcéntricas, antropocéntricas y también con un planteamiento como de salvación o determinismo biotecnológico, ¿no? Esta idea de, bueno, la biotecnología nos salvará de este problema. Después un poco cómo es el discurso de estos grupos de interés que promueven este tipo de narrativas. Y finalmente, cómo son las políticas, ¿no? Que dicen las normas, que dicen estos catálogos y un poco qué perspectivas existen, ¿no? en estos marcos y qué perspectivas se han quedado fuera. Y bueno, el proyecto, digamos que su marco teórico se basa en estos 3 pilares: las relaciones públicas con el interés en estos grupos de interés, la parte de gobernanza y políticas de gestión y la parte de estudios culturales que tiene más que ver con estudio de narrativas, de análisis del discurso. Y bueno, las lentes con las que miramos este asunto es por un lado la teoría crítica de los grupos de interés, la ética animal, los estudios críticos animales, los estudios del discurso y el feminismo crítico. Y bueno, en nuestro caso, por comentaros un poco lo que llevamos de análisis hasta ahora, hemos decidido investigar a SEO BirdLife como grupo de interés esencial en el caso de las cotorras porque consideramos que ha dibujado mucho, bueno, cómo se presentan las cotorras, cómo se presentan en la opinión pública, pero también tiene capacidad de influir a nivel político, ¿no? Un poco, supongo que también os es familiar porque SEO BirdLife es una organización antigua y bastante conocida. Es la Sociedad Española de Ornitología. Ellos mismos se definen como la ONG ambiental decana en España. Se fundó en el 1954 y bueno, su misión, según dicen, es la misma, las aves como bandera, y su objetivo es conservar la biodiversidad con la participación e implicación social. ¿Por qué nos interesa? Bueno, sobre todo por lo que os comentaba, ¿no? El poder que han tenido en dibujar socialmente a las cotorras y en convertirlas en un tema de discusión. Pero bueno, además, mirando sus valores, aquí os pongo 2 capturas, ¿no? Hay más valores, pero estos 2 valores en concreto nos parecían relevantes para el estudio, porque por un lado hablan del rigor técnico y de cómo se presentan como la máxima autoridad científica de conservación de aves en España, y en concreto abajo podéis ver que tienen específicamente un grupo de aves exóticas.
Y luego a nivel de diálogo, cómo tienen mucha capacidad de influencia realmente en espacios políticos, ¿no? Por ejemplo, explican que son interlocutores clave entre la sociedad y las administraciones, que son un miembro del Consejo Asesor del Medio Ambiente y que participan en más de 150 organismos. Es decir, consejos autonómicos, comités de expertos, grupos de trabajo, patronatos, juntas rectoras o consejos asesores de espacios naturales. Entonces, bueno, realmente tienen ese, o sea, su relato tiene este poder de influencia, ¿no? Y luego he subrayado aquí en verde porque me ha parecido interesante, ¿no? En su misión, cómo dicen que su interés es el bienestar humano y la conservación del mundo natural. Entonces, de alguna manera vemos como dos paradigmas claros. Por un lado, esto del bienestar humano al final no deja de ser bastante antropocéntrico, ¿no? O sea, el objetivo sigue siendo centrar a la humanidad. Y por otro lado, el mundo natural se entiende como un mundo que se ha de conservar, ¿no? De una manera en general bastante estática o como pura, que también ha sido pues bastante cuestionada dentro de la propia biología y desde las ciencias sociales que cuestionan también estas visiones, ¿no? Y bueno, algunos marcos discursivos que hemos encontrado por el momento en el discurso de SEO BirdLife, lo que hemos hecho ha sido analizar su página web, en concreto noticias que hablaban sobre las cotorras, tanto argentinas como Kramer, aunque hoy me he centrado un poco más en las argentinas. Y bueno, también hemos estudiado las fichas que ponen, tienen fichas de aves, etcétera, documentos de trabajo específicos sobre las cotorras y bueno, un poco en esos documentos cómo las describen. En total, por ahora llevamos como unos 60, una selección de unos 60 artículos y bueno, llevaremos como la mitad analizados más o menos. Sobre cómo se autorrepresenta la entidad, lo que hemos encontrado es esta idea de que se autoanuncian como una voz autorizada y experta en la materia, que además tiene este poder de presión, ¿no? En sus propias noticias se nota cómo ejercen esa presión, bueno, ¿no? Explicando que están defraudados con las diferentes administraciones, por ejemplo, en el caso de Sevilla, por no haber generado un plan de intervención con la cotorra de Kramer, etcétera. Después es interesante también su relación con la sociedad, porque como decía en su misión, ¿no? Afirman que tienen este interés de generar diálogo social y de la participación social, y esto lo hemos visto sobre todo en el ánimo a la ciudadanía de participar en censos de cotorras, que es interesante porque en el marco en que se daban estas noticias de animar a la gente a contar cotorras para poder censarlas y saber cuántas hay, en ningún momento se incluía un discurso que hiciera problemática la presencia de las cotorras, ¿no? Y sin embargo, estos censos ciudadanos han sido la antesala a las políticas de gestión que han permitido después un discurso pro erradicación y finalmente la instauración de políticas de matanza como ha sido en Madrid, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto hace que se asuma el consenso social sobre que es problemática la presencia de cotorras y que hay que intervenir para reducir su población. En cuanto a cómo entienden el origen del problema, es bastante interesante que sí que hacen una crítica al comercio de aves, exóticas como el origen, ¿no? de que se hayan adaptado a los entornos urbanos y que ahora sean una especie invasora y exótica en este marco. Y también critican explícitamente el mascotismo, ¿no? En concreto a través del trabajo de una de las investigadoras del equipo que se ha centrado en esto en su tesis. Y bueno, lo definen de esta manera. Es interesante porque antes había analizado la prensa y, por ejemplo, en la prensa este tema del origen del problema no estaba nada presente, ¿no? Al menos vemos que ese BirdLife a ese respecto sí que lo explica un poco mejor. En cuanto a daños e impactos, es verdad que afirman que las cotorras pueden generar daños en la agricultura. Sin embargo, no tenemos gran evidencia de eso, simplemente en entornos más de origen, ¿no? Como en Uruguay o Argentina. Y bueno, aún así se presentan como potenciales causantes de eso, de pérdidas de cultivos y daños al patrimonio natural agrícola. Y también se habla de la competencia con especies nativas, por ejemplo, en el caso de la cotorra argentina. em, Sobre todo, se dice que compite por recursos con gorriones y que puede tener así de manera amplia un impacto negativo sobre la biodiversidad nativa o autóctona. Y en el caso de Kramer sí que entra más, en la otra cotorra, ¿no? que os comentaba, entra más en el tema de la competencia con algunas especies como son el nóctulo y el cernícalo primilla. Pero bueno, como no me he centrado tanto en ella, no voy a profundizar mucho en esa parte. Bueno, un poco también el marco que tiene SEO es que el hecho de estar etiquetadas de esta manera como exóticas e invasoras
automáticamente implica la obligación legal de intervenir, ¿no? Hay que gestionar a estas especies catalogadas como amenaza para la naturaleza, como dirá SEO, y bueno, deja un poco en manos de las administraciones esto, afirma que no hay un método unificado, pero bueno, que se debe actuar, ¿no? Obliga a las administraciones a prevenir su expansión y a controlar sus poblaciones. Además, a todo esto le acompaña un sentido de urgencia. Por ejemplo, como aquí cuando dice en el caso de las cotorras la medida llega tarde, ¿no? En 2011, cuando entró en vigor, las poblaciones ya se habían consolidado en gran número. Bueno, esto, mucha urgencia, una sensación de vamos tarde y de esto es un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, se apela a eso, a la necesidad de seguir actuando con urgencia para prevenir esos efectos negativos. Y bueno, se considera que el tiempo que pasa agrava seriamente las consecuencias, ¿no? En cuanto a los métodos de gestión, este término que utilizan ellos, pues no, realmente es interesante porque no se posicionan con un solo método, a la vez cuando discuten los métodos, de alguna manera también interpelan o recogen las demandas de colectivos en defensa de los animales que han defendido al menos medidas no letales, ¿no? Entonces, de alguna manera dialoga con ellos, pero para al final acabar rechazándolos, ¿no? Por ejemplo, aquí afirma que es una cuestión que ha de dirimir cada administración, ¿no? Lo deja a manos de las administraciones nacionales, autonómicas, municipales. Luego dice, hubiera sido deseable que el Estado tuviera lista una estrategia nacional con directrices claras, no es así. En cualquier caso, la evidencia científica deja claro que es preciso actuar sobre ejemplares adultos si se quiere atajar verdaderamente el problema, ¿no? Entonces sí que está diciendo que hay que acabar con cotorras adultas. Y después explica, se ha demostrado que las acciones individuales sobre nidos, por ejemplo, contribuyen a dispersar las poblaciones y en un contexto en que gorriones y otras aves urbanas están en declive, resulta inaceptable emplear piensos esterilizantes u otros métodos no selectivos, dado que otras especies no diana pueden ingerirlos. Entonces, de esta manera ya rechaza el uso, por ejemplo, de piensos esterilizantes. Bueno, algunas conclusiones preliminares que extraemos de esto y algunas preguntas que tenemos sin resolver de esta investigación. Por un lado, la conclusión que vemos es que ese overlife puede ser considerado como un grupo de interés, en el sentido de que tiene este papel primordial en llevar a las cotorras a la opinión pública y que genera e influye en la creación de políticas públicas. Y bueno, que dentro del grupo de interés su rol es este de comité científico o think tank. Vemos una ausencia de ética y una reproducción del antropocentrismo y el especismo. O sea, Overlife prácticamente no habla, por ejemplo, de individuos, no habla de sufrimiento, no habla de sintiencia. Y bueno, siempre en todo caso, si se menciona, queda como en un segundo plano frente a la urgencia y el discurso conservacionista. Y bueno, aquí os pongo también otra cita en la que dialoga de alguna manera con el movimiento y sus ideas, ¿no? Las organizaciones de bienestar animal más representativas a escala internacional se han manifestado a favor de la gestión de especies exóticas invasoras y apuestan por emplear métodos preventivos sostenibles ecológicamente y que en la medida de lo posible minimicen el sufrimiento de los individuos. SEO BirdLife como organización conservacionista parte de esa premisa, ¿no? Aquí se pone del lado del activismo que defiende métodos no letales, pero luego dice, no obstante, la dejación de responsabilidades ha provocado que en numerosos casos ya no sea posible limitarse a prevenir. Como, bueno, estamos de acuerdo, pero en este caso no puede ser, tenemos que acabar con las cotorras, ¿no? Y bueno, como al final este discurso de la biología de la invasión reproduce lógicas coloniales, militaristas, bueno, coloniales, por ejemplo, cuando afirma que las cotorras colonizan nuevos territorios, ¿no? Cargándoles de responsabilidad y con una carga concreta de la palabra que es de las ciencias sociales conocemos muy bien y no nos parece inocua. Militaristas bajo esta idea de que deben estar en constante vigilancia, en constante observación, con constante control, porque si no puede haber cualquier problema o nuevas especies pueden aparecer. Y bueno, aquí os compartí este artículo de la revista Animales y Sociedad que escribieron unas compañeras de Colombia que me parece muy interesante para pensar este tema, ¿no? Esto que ellas llaman bioxenofobia y también esta idea de los territorios puros. En el caso de Colombia ahora justo están teniendo un conflicto con el tema de también la matanza de hipopótamos que también han sido introducidos en gran parte por temas de narco y otros fenómenos históricos y culturales.
Y bueno, como al final quienes pagan, ¿no?, el precio de este tipo de políticas no dejan de ser los animales no humanos. Y bueno, también lógicas antropocéntricas y androcéntricas. Antropocéntricas, bueno, esta idea de el necesario control de otros seres que también habitan el planeta y de quienes además somos responsables de que estén aquí. Incluso el uso de palabras como plagas, ¿no?, que es el concepto más antropocéntrico que existe porque al final simplemente se define por algo o alguien que molesta al ser humano y sus actividades, ¿no? Y bueno, androcéntricas porque utilizan, por ejemplo, hombre como universal de la humanidad y luego tienen un discurso también como que cuestiona o feminiza la preocupación por los animales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan aquí del tráfico de animales, investigar en el tráfico de animales no es fácil, pero tampoco es imposible. Es importante tener paciencia, perseverancia y sobre todo ser cauteloso y no dejarse llevar por los sentimientos, incluso si es difícil. Claro, no vaya a ser que te impliques demasiado con lo que les pasa a los animales no humanos, ¿no? Y bueno, de aquí realmente nos hacemos algunas preguntas. Nos preguntamos si hay otras narrativas posibles, si las especies desplazadas pueden también aportar beneficios a los ecosistemas y los territorios en los que se establecen. Por ejemplo, lo que hablábamos de los nidos de las cotorras, ¿no?, que alojan a muchas especies, entre ellas gorriones, y permiten su supervivencia a pesar de que se dice que compiten con ellas, ¿no? Y está demostrado que los gorriones sufren mucho más, por ejemplo, por la contaminación de los coches, etcétera. Aún así, bueno, eso, ¿son realmente efectivas la matanza y las políticas letales de erradicación? Si lo fueran bajo este paradigma, ¿serían éticamente aceptables? Y bueno, también existen intereses económicos detrás de este tipo de políticas, ¿no? ¿Qué responsables políticos hay? ¿Cómo se usa el dinero público? ¿Qué rol tienen las empresas de control de plagas, etcétera, ¿no? Y aquí os compartimos dos fotografías de dos eventos, ¿no?, en los que se ha podido profundizar y pensar de una manera un poco más crítica sobre la ciudad multiespecie, la convivencia con otros animales. Este fue en el CCCB en Barcelona. Y también hace poco, el fin de pasado, estuvimos en la jornada sobre la Miopsita monachus en Madrid, ¿no?, que también planteaba pues esta idea de poder pensar de otra manera las relaciones con las cotorras. Y bueno, ya para acabar, también si siempre es necesaria la intervención en el caso de control, ¿no?, de las especies consideradas exóticas invasoras. Hay algunos autores y autoras que lo cuestionan, como Fred Pearce o Ken Thompson. Incluso Fred Pearce, por ejemplo, defiende que quizá las especies consideradas invasoras sean las que logren sobrevivir en el futuro por adaptarse, ¿no?, mucho mejor también en un contexto en que el cambio climático va a estar cada vez más presente y sus efectos. Y bueno, también en el caso de que sea necesaria la intervención, puede haber más bien intervenciones que sean positivas para los animales, como defienden desde la ética animal personas como Katia Faria, Eze Páez, Óscar Horta, ¿no? Quizá en caso de que esas intervenciones sean necesarias, podrían centrarse en el respeto a los individuos no humanos. Y bueno, eso sería un poco algunas de las preguntas y muchas gracias por vuestra atención y deseando escuchar vuestros comentarios.